Trump se está viendo obligado a actuar después de que 5 petroleros fueran atacados en 24 horas según informes que circulan en el monitoreo marítimo. Mientras que la confirmación más fuerte hasta ahora ya señala que 3 buques tanque fueron alcanzados en el estrecho de Hormuz, cerca de la costa de Omán, en plena cumbre de la OTAN en Ankara. Tuvimos 2 ataques ayer, hoy todos del lado de Omán. Sé que uno de ellos es de Qatar, ya tengo toda la información sobre ellos. Entonces los otros 2 son, uno era saudita y el otro de Qatar, y el tercero que fue atacado hoy todavía no sabemos qué tipo de barco es ni a quién pertenece realmente. Pero este es el tercer ataque de este tipo. Según informes recientes, el UKMTO anunció que el lado omaní está abierto otra vez al tráfico comercial y ya fue ampliado. La provocación ocurrió cerca de la ruta de Omán, un corredor que Estados Unidos había estado intentando fortalecer como alternativa al control de la Guardia Revolucionaria Islámica. Trump llegó a Turquía presionando a los aliados, hablando duro contra Irán y prometiendo un acuerdo o acción. Solo que el régimen iraní respondió en el mar, en el lugar donde duele. ¿Qué va a hacer Trump ahora? ¿Por qué Irán eligió esa ruta? ¿Cómo va a impedir Washington que Hormuz se convierta en un peaje de guerra? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El ataque principal ocurrió entre la noche del 6 de julio y este martes, 7 de julio de 2026, en el estrecho de Hormuz, el paso que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. El Al-Hekayat, un barco de gas natural licuado vinculado a Qatar, fue alcanzado en el lado izquierdo y emitió una señal de auxilio después de un incendio en la sala de máquinas. La tripulación fue evacuada de manera segura, pero el riesgo era alto porque la carga de gas natural licuado no es un detalle menor. Qatar responsabilizó legalmente a Irán por el ataque y trató el caso como una violación grave contra una embarcación de una nación que venía actuando como mediadora entre Washington y Teherán. Eso aumenta la gravedad del episodio, porque no fue un objetivo cualquiera, fue un barco de una nación que estaba intentando mediar. El petrolero saudita, el Edian, también apareció entre los afectados cerca de la costa de Omán. La información todavía dejó puntos sin aclarar sobre el tipo exacto de impacto, pero lo esencial es que otra embarcación de una nación árabe del Golfo entró en la lista de la crisis. Teherán quiere que los barcos usen rutas aprobadas, acepten la coordinación iraní y traten la presencia estadounidense como una provocación. Cuando Washington intenta abrir una ruta alternativa por el lado de Omán, el régimen responde con atención, amenaza, interceptación y ataque. Esa es la apuesta iraní, hacer que el mundo acepte poco a poco que el estrecho de Hormuz solo funciona si Irán lo autoriza. Hace 3 semanas tuvimos una noche en la que 22 barcos salieron del estrecho y está el famoso estrecho de Hormuz, del que nadie había oído hablar antes, pero es realmente una máquina de hacer dinero. Te voy a decir una cosa, cuando ves los números, Michael, eso hace que todo lo demás parezca pequeño. La Casa Blanca venía presentando la reapertura de Hormuz como parte central de la presión estadounidense sobre Irán. Trump decía que habría un acuerdo o que Estados Unidos terminaría el trabajo. Su frase subió el tono. El régimen iraní respondió con otro lenguaje, usando barcos comerciales como blanco de presión. El silencio o la demora de Washington ahora cuestan caro, porque cada hora sin respuesta da la impresión de que Teherán puede probar la línea roja sin pagar un precio. La cumbre de la OTAN en Ankara se convirtió en escenario involuntario de esta crisis. Trump llegó a Turquía exigiendo a los aliados, quejándose de la falta de apoyo en la guerra contra Irán y exigiendo más peso militar europeo. Al mismo tiempo, la alianza anunciaba miles de millones en contratos de defensa e intentaba mostrar unidad. Pero Hormuz puso otra pregunta sobre la mesa. ¿De qué sirve el discurso de fuerza si una ruta vital sigue siendo vulnerable a drones, misiles y amenazas por radio? Y amenazas por radio marítimo. Irán también aprovechó el ambiente interno para endurecer su postura. En Qom y Teherán, multitudes asistieron a los funerales del ayatolá Ali Jamenei, muerto en los ataques de febrero.
El régimen mostró las imágenes como prueba de unidad y resistencia. Para Teherán, estas ceremonias se convirtieron en combustible político. De vez en cuando ser dos. 3, 5, bebé 8, 9. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, reforzó esta postura al decir que las conversaciones finales no avanzarán mientras continúen las amenazas. Él citó el memorando de entendimiento y exigió que Washington respete su firma. En la práctica, Irán intenta invertir la presión. Y salió un reportaje en el New York Times diciendo que Estados Unidos alertaron a Irán a través de Qatar y Pakistán que durante las negociaciones en Islamabad, Israel planeaba matar a los negociadores. Y hasta hubo un aterrizaje de emergencia del avión de Galibar en el aeropuerto, allá en el norte, por causa de cazas israelíes. Cazas acercándose a Teherán. Quiero destacar que, frecuentemente, pensamos que los asesinos vienen del enemigo, pero no entendemos que, en realidad, hay otro lado del que realmente vienen. En vez de ser tratado como acusado por atacar barcos, quiere presentarse como parte ofendida por una ruta abierta sin su autorización. Es una maniobra política calculada, solo que la realidad en el mar pesa más que la retórica. Barcos fueron alcanzados, el tráfico fue desviado, las embarcaciones retrocedieron, aseguradoras y operadores empezaron a ver la ruta con miedo renovado. El precio del petróleo reaccionó al alza y el mercado entendió que el problema no era solo un incidente aislado. Era una advertencia de que el paso seguro por Hormuz todavía está lejos de estar garantizado. El profesor Robert Pape, que sigue este tipo de escaladas, ya venía alertando sobre un choque mayor en agosto si Irán convierte su posición en Hormuz en una herramienta de cobro, descuento selectivo y presión económica. Si empiezas a mirar hacia agosto, ¿cómo se cruzaría ese objetivo con el aumento de su influencia en Hormuz? Eso fue lo que puse en el análisis de la trampa de escalada. De eso se trata el análisis, ¿verdad? Y lo que pienso es un escenario plausible, diría yo. No diría que es absolutamente seguro, pero creo que es el escenario más plausible. No solo van a cobrar tarifas, no, sino que van a tener tarifas condicionales basadas en si eres un país amigo. Ya están hablando de hacer eso con China. Ahora, con China son amigos. ¿Y cómo definen eso? Puedes ver lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es porque no están apoyando al ejército de Senoé Noir en esta guerra. Bueno, ¿cómo sería eso aquí entonces para hacer de Kuwait un país amigo, verdad? O a otros estados del Golfo como países amigos que entonces tendrían o ninguna tarifa o tarifas reducidas, ¿sabes? Bien, la idea es dura. Teherán podría tratar a los aliados y compradores estratégicos de una manera y presionar a las naciones cercanas a Estados Unidos de otra. No sería solo un peaje financiero, sería un peaje político. Las naciones del Golfo están mirando dos riesgos al mismo tiempo. El primero es físico, porque los buques cargados con recursos energéticos pueden ser atacados de nuevo. El segundo es diplomático, porque aceptar el control iraní sobre rutas aprobadas significa abrir un precedente peligroso. Hoy sería Hormuz. Mañana, cualquier régimen con fuerza regional podría intentar convertir un paso marítimo en una caja registradora política. Benjamín Netanyahu también entró en escena al decir que él y Trump están de acuerdo en los temas importantes sobre cómo lidiar con Irán. Israel ve al régimen iraní como una amenaza directa y no compra la idea de que Teherán se haya moderado por el acuerdo. Para Netanyahu, cada ataque en Hormuz confirma que Irán negocia mientras presiona. La Casa Blanca necesita demostrar que la ruta no pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica. La presión sobre Trump aumenta porque el ataque ocurrió mientras él estaba rodeado de líderes de la OTAN precisamente intentando imponer su visión de fuerza, gasto militar y lealtad aliada. La Guardia Revolucionaria Islámica sabe que no necesita vencer a Estados Unidos en un enfrentamiento abierto para causar problemas. Basta con crear costo, miedo e incertidumbre. Un dron contra un buque tanque puede detener la ruta, elevar el seguro, mover el precio de la energía y poner a los gobiernos aliados contra la pared. Esa es la guerra de desgaste que Teherán intenta imponer. Trump ahora tiene pocas opciones fáciles. Él puede reforzar la presencia naval, exigir una respuesta conjunta de la OTAN, presionar a Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para que no acepten rutas impuestas por Teherán.
o usar nuevas sanciones contra estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Si Trump logra restaurar el paso seguro sin ceder ante el régimen, salva a la autoridad estadounidense en el punto más sensible de la crisis. Mientras eso no suceda, cada nuevo barco atacado será visto como otra prueba contra Trump, contra Estados Unidos y contra la promesa de que la fuerza estadounidense todavía mantiene el orden en el Golfo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.